Señores, buenas noches. Esto es Luis Novarecio Entrevista. En instantes estoy recibiendo al ex candidato a presidente de la Nación, ex gobernador, ex vicepresidente de la Nación. Debe haber poca gente que haya pasado por tantos cargos públicos como Daniel Scioli, con quien vamos a conversar en un día otra vez muy agitado en nuestro país, con una tasa que llegó al 74%, con versiones de que podría el gobierno intentar hacer un acuerdo con el peronismo no kirchnerista para tratar de transitar estos meses que quedan hasta las elecciones. No es que no lo voy a mencionar, pero no será un tema central del día de hoy, de mi editorial al menos, que es la cuestión de Venezuela, con lo que está sucediendo, con una enorme preocupación en las calles. Bueno, de todo esto voy a hablar con Daniel Scioli, a quien ya recibo. Daniel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Gracias por venir, por favor. Gusto. Primera vez que estás acá, me parece. Sí. Primera vez. Bueno, gracias por venir. Felicito porque veo habitualmente bueno, gracias. La repercusión que tienen estas charlas. Bueno, muchas gracias. ¿Arrancamos? Arrancamos, un gusto. Mencionaba Venezuela. ¿Tu diagnóstico de Venezuela? Que hay que bregar por la paz, porque se descomprima este nivel de enfrentamiento civil que hay. Y Argentina tendría que tomar una posición más activa en ese sentido, ¿no es cierto? Hay experiencias como la del expresidente Raúl Alfonsín cuando participó en el Grupo Contadora, mediando en aquellos conflictos de Centroamérica. Muchas veces el endeudamiento, las condiciones que nos ponen del exterior en este momento, que Argentina va perdiendo soberanía e independencia, exigen, entre otras cosas, esto seguramente, tomar una posición clara en favor del presidente autodenominado. Guaidó. Sí, pero tiene un cargo presidente encargado, no sé lo que le han puesto. O haber salido Argentina del UNASUR, cuando venía una etapa muy importante en Latinoamérica de complementación en la integración entre nuestros países. Si bien era un tema político, el UNASUR, pero tenía una agenda, por lo menos si yo hubiese sido presidente, había hablado con los líderes de la región en su momento de qué manera íbamos a poder complementarnos, porque uno por uno, si no, nos van debilitando con estas políticas y perdemos nuestra autonomía. Te digo, ¿le hubieras reconocido a Guaidó de haber sido presidente? ¿Hubieras reconocido el gobierno de Guaidó como... No, hubiese tomado una posición anterior que era influir positivamente, si bien hay que respetar la autodeterminación de los pueblos y no la intromisión, pero ante una situación humanitaria, Luis, ya. Pues esto ya no es un problema político institucional, es un tema humanitario entre el pueblo venezolano que me consta, pues muchas veces converso. Anoche, sin ir más lejos, estaba en un restaurante, de paso me pasaron un chivo a la casa del Roldán y me atendía un mozo venezolano, ¿no? Y así nos pusimos a charlar. Y bueno, cómo nuevamente Venezuela puede recuperar una estabilidad institucional, económica y social y dejar atrás estos enfrentamientos, estas situaciones de violencia que toman parte de acuerdo a qué ángulo se lo analice. Porque vos veías ayer la CNN en español, parecía que estaban tomando todas las bases militares y era un grupo de gente tirando piedras y decían que Maduro ya estaba refugiado no sé en dónde, y al poco tiempo aparece dando una conferencia y hablando al pueblo venezolano y convocando, en fin, hay una escalada que hay que buscar descomprimir. ¿Te parece que Maduro garantiza el Estado? ¿Hay democracia en Venezuela con Maduro? Yo diría, no hay una estabilidad, es decir, hubo veedores internacionales, lo escuchaba ayer a Zapatero cuando lo consultaba sobre, él mismo decía que muchas veces le preguntaban, pero ¿cómo puede ser? Por la percepción que había de que se estaba violentando una democracia. Entonces, ahora lo importante es encontrar una solución en el marco de que sea pacífico, pues yo lo veo ya como un tema humanitario cuando estamos viendo que faltan alimentos, un problema de salud pública, un problema de violencia, es decir, un problema de migración masiva. Evidentemente hay una situación muy compleja que yo ya la venía analizando durante mi candidatura presidencial en el año 2015 y lo habíamos conversado con otros líderes de la región. Yo decía, me preocupa Venezuela, me preocupa la impronta que está tomando el gobierno de Maduro, vamos a tener que preocuparnos de este tema. Hace 4 años me tocaba estar en el debate presidencial junto con Rodolfo Barili y Marcelo Bonelli. Cierto, qué momento, ¿no? ¿Qué momento? ¿Qué momento? ¿Qué momento? Definilo. Mira, quien anduvo a 250 kilómetros por hora, Luis, en una lancha con ola de 2 metros, te ocurre algo especial en los momentos de mucha tensión, de mucho estrés. Es como que te relajás, lo tomás con serenidad.
Yo sentía que estaba ante la última oportunidad porque evidentemente la elección venía pareja o complicada, o lo que se estaba instalando ya, que luego de haber perdido la provincia de Buenos Aires se le estaban facilitando el resultado final a Macri. Entonces decidí en ese momento no solamente mis propuestas ante las preguntas que ustedes hacían con tus colegas, sino poner lo mejor de mí para advertir lo que lamentablemente ocurrió, y lamento no haberme equivocado, porque un gobierno que decía sí se puede, y hoy vemos que nos están diciendo se tienen que resignar a este único camino. Un presidente que nos decía pobreza cero, y te puedo contar la experiencia de esta tarde, triste, en la ciudad de La Plata, en el barrio del aeropuerto. Los comedores están absolutamente desbordados de la demanda que hay, necesidades básicas, alimentarias, a través de la pérdida del trabajo, los problemas de adicciones, de violencia de género, la desarticulación social que se está dando. Un gobierno que decía los derechos que tenés no los vas a perder y sobre eso vas a estar mejor. Y ahora le están diciendo, no, vivías por arriba de tus posibilidades. ¿Mintió Macri o no le salió? Él se dio una estrategia de campaña. Pero yo contra eso, Luis, no me quejo, ni voy a cuestionar ahora, prácticamente 4 años después. Yo lo que evalúo es su gobierno. Y su gobierno significa, en términos concretos, un retroceso bajo todo punto de vista. Cualquier indicador que vos quieras tomar de la economía. Porque en definitiva iban a unir a los argentinos, hoy estamos más divididos que nunca por las desigualdades. Los tres índices que él planteó era pobreza cero, lucha contra el narcotráfico, unión de los argentinos y lucha contra la inflación. No salieron. La inflación es el doble. Hoy hay una inflación reprimida a través de esta nueva bomba de tiempo que son los LILIC, que ya superan prácticamente, están a la par de la base monetaria, un hiperendeudamiento que condiciona y particularmente lo que ha hecho el Fondo Monetario Internacional, pérdidas de puestos de trabajo, bajas de persianas en la fábrica. Yo te puedo dar casos concretos. Ayer estuve en Varadero, lo que acaba de ocurrir en San Pedro con la fábrica de Arco, una empresa de vanguardia, líder, moderna, de calidad de primer nivel, y tuvo que parar la producción de alcohol, que es un insumo fundamental. Como te puedo hablar del autopartismo, lo sé, y el 75% de la industria automóvil, menos la financiera. Entonces, respondiendo a tu pregunta... Sí. ¿No le salió o es este el modelo? Es un mal plan económico, mal aplicado, partiendo de errores garrafales desde el inicio, cuando dolarizar las tarifas, porque entre dejar las tarifas congeladas y aumentarlas un 3000%, había un camino intermedio. Si vos ibas corriendo a pagarle a los fondos buitres y previamente no engrosabas la reserva, vía los swaps que teníamos conversado, por lo menos en mi caso, con Rusia, con Brasil, con China, promover una repatriación de capitales para generar inversión productiva y no dejar un sistema financiero de estas características, salvaje, especulativo, está haciendo un daño en la economía real. Mirá lo que tienen que hacer hoy, elevar la tasa al 74%, y en definitiva no controlan ni el aumento del dólar ni la inflación. ¿Sabes por qué? Sí. Porque no hay confianza. ¿Te acordás cuando interna y externa? En ese debate Mauricio Macri te dice ¿en qué te has convertido? Sí. ¿Hoy vos qué le dirías a él? Bueno, ¿en qué quedó la revolución de la alegría? Yo siempre iba a mantener un respeto institucional, porque es el presidente y porque aparte es una persona que yo conozco hace más de 30 años. Entonces yo divido la lucha por las ideas de lo que puede ser el vínculo personal, porque Argentina, si yo me propongo unir a los argentinos de verdad, descomprimir esta grieta, bajar los niveles de irritabilidad social, tenés que aprender a convivir. Tolerancia, esto no significa renunciar a tus ideas. Yo tengo una idea de país, que es la agenda del desarrollo, no la agenda del ajuste. Y fíjate, una por una se fueron dando todas las cuestiones que en aquel momento me decían la campaña del miedo, y hoy vemos esta realidad. En definitiva, fui un ganador retroactivo del debate, porque muchos analistas evaluaron aquel debate como que lo había ganado Macri. Dijiste algo que quiero seguir hablando de hoy. Digamos, mi intención es de hoy y para adelante, ¿no? Pero dijiste algo que me pareció muy interesante. ¿Sos amigo de él? ¿Sos o fuiste amigo de él? No, tengo una relación personal. Las cosas no se borran. Más de 30 años, sí. ¿Volviste a hablar como amigo con él? He conversado muchas veces, sí. Cuestiones de la vida y obviamente... Acordate el primer gesto que yo tengo de respeto institucional, de responsabilidad, cuando reconozco la derrota,
a pesar que no se había actuado de la misma manera cuando en Tucumán ganamos por 12 puntos y tuvimos un mes y medio en la tapa de los diarios cuestionando la elección. Pero yo tenía una responsabilidad de cara a la paz social, a la tensión que había en la calle. Y como buen deportista y una persona con esa experiencia que vos hacías referencia al comienzo de tu editorial, yo sentía que, bueno, la gente había decidido así y tenía que ahora, como lo dije en aquel momento, ayudar a que pueda tener el mejor gobierno posible. Y estuve en su asunción y reconocí la derrota y estuve en la primera entrevista. Alguien me dijo en la noche esa de la elección que te decían no reconozcas la derrota. De alguien de cerca de tu... Porque decía, no, y vos dijiste, lo hago para evitar... ¿Por qué lo hiciste? Porque veía las tensiones crecientes que se estaban dando y porque yo soy así. A ver, Luis, yo soy así. Es decir, la vida me ha tocado ganar y me ha tocado perder y las derrotas las tomo como un aprendizaje, como una experiencia en la cual me hago autocrítica, reflexiono, pienso, me modernizo, me exijo a mí mismo. Es eso. Y en ese momento las cosas se dieron de esa manera. Entonces, ¿qué me iba a quedar? ¿Poner en vilo a la Argentina? Por meses discutiendo el resultado electoral. Que yo soy así. ¿Te jode que te digan sos indeciso, no te definís con... ¿Te jode que te digan eso? Que esa es la contracara de mi personalidad. Soy una persona decidida, firme, que no especula, que se la juega. Soy yo. Y los que me conocen en la intimidad saben que yo he formado una personalidad a partir de las distintas circunstancias de mi vida. Y que muchas veces firmeza no es y tener carácter es bancártela, aguantar, no reaccionar intempestivamente. ¿Comprendés? Entonces eso, tengo sentido de la responsabilidad. Cuando vos decís yo soy así, ¿qué es Macri? Que lo conoces más humanamente. Definímelo humanamente a Macri. Es una persona metódica, es una persona que fija una idea, un rumbo y va por ese lado. Es decir, no torcés su opinión porque vayan a influenciarle de un lado y del otro. Él decidió este camino, que él lo llama el único camino, y yo definí que hay otro camino, que es el camino opuesto, que en lugar de dolarizar las tarifas, tenemos que desdolarizarlas. En lugar de tener un sistema financiero de estas características, tenemos que tener un sistema financiero integral al mundo de la producción y el trabajo. ¿Comprendés? En lugar de seguir ajustando los salarios y haber implementado la más dura reforma laboral, que es que los salarios bajaron a menos del 50% en dólares, acá hay que aumentar los salarios y fortalecer el mercado interno. En lugar que la decisión en materia económica se tomen hoy en el Fondo Monetario Internacional, Madame Lagarde, que quiero saber qué está diciendo por estas horas lo que está pasando en nuestro país, con este efecto devastador que está teniendo este plan del Fondo Monetario Internacional, pues se tienen que tomar acá, en Argentina. Entonces yo hubiese fijado otro tipo de prioridades. Ahora él es una persona que es tenaz, perseverante, en cuanto se fija una idea y bueno, ahora la democracia se nutre de alternativa. Yo soy la alternativa, yo soy el camino opuesto. Algunos que lo conocen, Cristina en su libro, dice, le falta calle, le falta... Ella habla de hasta un problema de clase. ¿Le falta calle a Macri? Ha tenido su vida intensa en otros ámbitos también, empresaria, joven, estudiante. A ver, yo no voy a descalificar, porque siempre vos sabés que es parte de mi manera de ser en la política y en la vida, respetar a las personas. A mí jamás me vas a ver ofender a alguien. Y si yo me propongo desandar la grieta, bajar los niveles de irritabilidad social, no puedo comenzar faltándole respeto a quien hoy nos gobierna y tenemos que tratar que termine el gobierno lo mejor posible, a pesar de este único camino que insisten, como también tengo que tratar de ser respetuoso, como he sido siempre, con gente de mi espacio político, aunque tengamos una mirada distinta a la realidad. Es muy impresionante. Yo, mirando tu carrera, que, insisto, tu trayectoria personal, tu carrera, vos has hecho de la templanza una virtud de la que yo carezco, casi un modo de construir, digo, porque todos te reclamábamos, incluso desde las notas, che, Cristina lo humilló en el Senado, el tipo se la banca. El otro... No, pará. ¿Por qué me bancaba yo esa situación? ¿Porque no tengo carácter? ¿Porque vos sabés que adentro mío que no tengo una sangre de un Tano Calentón? ¿Pero qué hubiese generado? ¿Una crisis nuevamente entre un vicepresidente y un presidente, Luis? ¿Qué hubiese generado? ¿Otro conflicto para el país
entre el gobernador de turno y el presidente, cada vez que se han peleado en la Argentina, los gobernadores de la provincia de Buenos Aires con el presidente, perdió la provincia y perdió el país. Una de las sugerencias que yo le di a María Eugenia Vidal cuando hicimos las reuniones de la transición, de traspaso de mando, le dije, te puedo dar una sugerencia, llévate lo mejor posible con el presidente, porque esta provincia depende muchísimo de la articulación con el gobierno nacional. ¿Te olvidaste del maltrato que te dio Cristina? No, yo esas cosas, a ver, no soy quejoso. Si yo soy goleador de futsal de Villa Gañata, una patada me tengo que comer. Si corría en lancha 200 kilómetros por hora, Luis, podía tener un accidente y podía perder un brazo como perdí. Yo no me quejo. Como te pedí que... La que se queja sí es la gente hoy. Sí, claro. Como te pedí que definieras humanamente, te definiste vos humanamente, lo definiste a Mac, definime a Cristina humanamente. Y es una mujer de sus convicciones firmes, inalterables y que evidentemente tiene una visión del país muy clara y de lo que ha sido su gobierno y que evidentemente tiene una fuerza de voluntad para perseverar en ese camino. ¿Estás laburando para ser presidente otra vez? ¿Estás otra vez recorriendo? ¿Querés ser? ¿Sos precandidato presidencial? Sí, lo digo así. Lo dije con toda claridad, que voy a competir en unas PASO que anhelo que esté integrada por toda la diversidad del arco opositor, que es lo que nos dice la gente. Únanse para defender. En el PJ, en Unidad Ciudadana, en Alternativa Federal, todos juntos. El peronismo ha decidido hacer un frente electoral y que ha convocado a todos los otros partidos políticos que están en la diversidad del arco opositor, ya sea los partidos que están en Unidad Ciudadana, como también ha convocado a referentes que están en la Alternativa Federal. Y lo que hemos visto en Entre Ríos con Gustavo Bordet, la gran construcción política y gestión que ha hecho a pesar del marco de esta política nacional, nos está marcando un camino, que fue lo que ocurrió también con Sergio Uñac en la provincia de San Juan, y seguramente vendrá un triunfo contundente del gobernador Schiaretti. Te planteo opciones, vos me vas diciendo un disparate, todo esto. La Baña es la opción. En la unidad, vamos todos, banquemos 4 años. ¿Vas detrás de la Baña? Yo siento que en estos momentos hay que darle ese poder a la gente para que decida y ordene las candidaturas. Y seguramente, Luis, por no haber hecho esa interna presidencial en el año 2015 o en el año 2017 también, cuando no se le dio aquella interna Randazzo, posiblemente no se haya potenciado, habiendo acordado previamente los términos de interna, pues la provincia de Buenos Aires se hizo y en lugar de sumar terminó dividiendo y dejando heridas dentro de nuestro espacio político. Ahora, yo siento que en este contexto es importante, porque en definitiva, si vos querés ser presidente, le tenés que ganar a todos. Entonces, ir una PASO, decir no voy a la PASO, voy por acá, voy por allá, tenés que ganar a todos. Por eso yo dije, todo el mundo interna. Para mí, en este momento, en el arco opositor, es distinto en el marco del oficialismo, porque ya han tomado una decisión y porque es el propio presidente quien lidera a la Argentina y aspira. Eso pasa en cualquier lugar del mundo. Estados Unidos, Trump va Trump y listo. La otra me encanta porque nunca tengo posibilidad de charlar tanto tiempo con los entrevistados y por eso hago un poco de historia. Vos querías hacer la interna con Randazzo. Vos querías ir a la interna. No era la interna contra Randazzo, era que me parecía importante. Sumaba. En el 2015, a ver, la interna estaba abierta a quien quiera participar. Obvio. No es que se dijo no hay interna. Lo que pasa es que fue muy contundente en cuanto a cerrar el espacio oficialista en aquel momento, lo que se había armado a nivel nacional. Cristina fue contundente. Porque vos querías Cristina, el hecho de integrar la fórmula con Saninis, quedaba claro que dónde estaba el apoyo de la entonces presidenta. Ahora, cualquiera se podría haber presentado esa PASO. No se dio. Ahora, renega con lo que pasó. Porque yo te digo, en este momento a mí me parece importante y yo quisiera que sea la propia gente que vaya en defensa propia y por su propia revancha. Pues muchos me preguntan, Luis, acá en la calle, cuando estaba ahí, Daniel, vamos por la revancha. No es mi revancha, es la de ustedes. ¿Fue un sapo grande de aceptar a Zanini? Fue lo que se decidió en su momento. Yo voy a ser respetuoso con todo el mundo. Esto para mí te lo admiro, pero te lo digo de la mejor buena leche. Admiro que vos, porque yo sé que en el fondo te debe haber enojado. Algunos dicen, Zanini vicepresidente, Aníbal en la gobernación, la lista de la cámpora, ¿qué más le quieren hacer a Daniel Scioli para que no gane?
Bueno, era lo que se definió en ese momento y aún así perdí por el 1% de los votos. Aún así fue una elección ajustadísima, 51 a 49. Aún así, ¿por qué? Porque Macri en ese momento prometía lo que toda la gente escuchó, lo que está en los recuerdos de ese debate, en el cual vos fuiste un gran protagonista y un gran profesional, y cada uno de su lugar. Pero bueno, yo puse lo mejor de mí, que era decirle, advertir y lo que iba a ocurrir. ¿Qué ocurrió? Hasta lo del Fondo Monetario Internacional ocurrió. Ocurrió lo de las tarifas, ocurrió lo que está pasando cuando están hundiendo a la clase media estas políticas, Luis. Están hundiéndose la clase media, cuando las pymes agonizan, cuando vos ves que resignan decisiones de familia, mandar a sus chicos a un colegio privado, cuando tienen que cambiar la obra social, porque tienen que bajar el plan, pues ya no lo pueden cubrir. La cantidad de pymes, te puedo hablar de los 300 de pymes, los 300 comercios se han cerrado en Cañuelas. De los 1000 que había se cerraron nada más y nada menos que 300. Soy de Rosario, sé de qué se... Sí, Rosario está... Pero bueno, ¿sabés qué la ciudad junto a Mar del Plata con más alta desocupación del país. ¿Sabés qué te diría Macri? Ahora, porque esto no es casualidad, no es fruto de un fenómeno extraterrestre. No, Macri dice que es de la herencia de ustedes. Que había cosas pendientes, había. Que había sede de cambio, había. Que había cuestiones que evidentemente a la gente le habían irritado, había. Eso es verdad. Ahora, la realidad, seamos objetivos. Había un país desendeudado. Hoy está hiperendeudado con un nivel de reserva reales, disponibles, que están bajos en comparación al cronograma de vencimiento, porque son swaps y son otro artilugio que ha hecho el Banco Central y fundamentalmente esta bomba de tiempo de los LILIC. Ahora, yo no quiero llevar nuevamente, poner el énfasis en advertir lo que se puede llegar a venir esto. Ahora, propongo el otro camino. ¿Por dónde pasa la solución? Hoy hubo, pensando en las soluciones, hoy hubo un manifiesto argentino, entre otros están Mempo Giardinelli, vi Alicia Castro, Baradel, que dicen, por ejemplo, a ver, sos presidente, el 11 de diciembre sos presidente. Ellos dicen, hay que denunciar el acuerdo con el fondo porque no se puede cumplir. ¿Hay que denunciar el acuerdo del fondo? Hay que sentarse responsablemente, porque tenemos que volver a generar confianza. Y ese es mi valor. Yo soy una persona que estoy convencido que para este momento histórico del país y la agenda que tenemos por delante, tengo la capacidad para unir de verdad a los argentinos y fundamentalmente la buena relación que tengo con todos los sectores de la vida política, generar confianza interna y externa y sentarme con responsabilidad con el Fondo Monetario Internacional y decirle, miren, esto no es una cuestión solamente de estirar los plazos de pago. Tenemos que cambiar este programa económico de ajuste por uno de desarrollo, porque si no, nunca le vamos a poder pagar ni siquiera los intereses. Entonces no podemos generar desconfianza más de la que hay o tener ese tipo de decisiones que pueden sonar muy bien por ahí en este momento. No hay que romper con el fondo, pero hay que plantear un nuevo plan económico. Ninguna duda, Bien. Que fije otro tipo de prioridades. La defensa de la industria nacional, no podemos volver a importar y destruir la industria textil que se había recuperado, como la industria del calzado, como la industria automotriz. Estamos fabricando menos de la mitad de los automóviles que se fabricaban en el año 2014. Y los autopartes, que habíamos comenzado con un programa, me acuerdo de la provincia de Buenos Aires, cómo incentivamos el autopartismo, sustituir importaciones por fábricas nacionales. Hoy estamos sustituyendo fábricas por producto importado. Hoy el manifiesto argentino dice que hay que poner a todos los jueces en comisión y nombrar una corte. Son temas para estudiarlo con mucha... Yo no vengo acá a hablar de todo, sino que vengo puntualmente sobre las cuestiones que las tengo estudiadas, que tienen que ver con que la gente recupere la dignidad del empleo, los jóvenes recuperen la esperanza y la clase media vuelva a recuperar los derechos perdidos, Luis. A partir de ahí, eso tiene que ver con todo. Eso tiene que ver con la lucha contra el narcotráfico, eso tiene que ver con los problemas que hay de violencia, eso tiene que ver con la intolerancia, eso tiene que ver con generar confianza al mundo. Es eso. Yo no... A ver, sí lo que estoy convencido, que hay que fortalecer la independencia del Poder Judicial, la autonomía del Poder Legislativo,
que el Ejecutivo tiene que tener una agenda con total responsabilidad hacia el futuro. Y la oposición también va a tener que tener una gran responsabilidad. Porque la tarea que tenemos por delante es titánica. Acá no hay un llanero solitario, un héroe solo que pueda encarar. Es muy pesado lo que tenemos por delante para enfrentar. Sinceramente, acá es la Argentina. No hoy hay presos políticos, como dicen algunos sectores del peronismo. Digo, ¿debido es un preso político? Yo estoy convencido que hay presos políticos, sí, no te voy a nombrar ninguno en particular. El hecho que no hayas condenas, el hecho que se estén descubriendo un modus operandi que lo dice el propio fallo del juez Ramos Padilla, que había una banda dedicada con fines económicos a desacreditar dirigentes políticos. Punto. ¿La causa de Alessio para vos te parece que tiene entidad? La causa de Alessio, el fallo dice eso. Y estaban muchas veces con usuarios que eran dirigentes políticos, periodistas, nombra, y otra cuestión. Para espías, no sé qué yo. Bueno, está bien. A ver, entonces, ¿qué tenemos que volver a estas cosas? A una plena normalidad y madurez de la Argentina en estas cuestiones y poner el esfuerzo donde hay que ponerlo. Pero si hay presos políticos. El juez Bonadío usó el término del kirchnerismo. ¿Es un juez o es un sicario? Yo no voy a hablar de ninguna persona en particular, ni lo voy a calificar ni descalificar. Yo te estoy hablando conceptualmente y tengo autoridad para decirlo. ¿Sabes por qué? Porque la última semana antes de entregar mi mandato en la provincia de Buenos Aires como gobernador, recuerdo que me pide una audiencia institucional los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la provincia. ¿Y sabes lo que me dijeron? En reconocimiento, que venían a testimoniar que nunca hubo ninguna intromisión, nunca hubo una queja, se les facilitaron todas las herramientas disponibles para que puedan hacer su trabajo. Y mirá que he tenido que muchas veces, bueno, cuestiones que no le gustan al Ejecutivo, pero a la justicia, a la Corte y punto. Como también los organismos de control en manos de la oposición, en una estructura institucional que había creado Duhalde en su momento y que se respetó a rajatabla. Entonces, esa es mi visión. Entonces, yo ponerme a calificar o descalificar a un juez no es lo que yo siento que va a ser mi contribución en este momento al país. ¿Sabes por qué? Porque las peleas entre los políticos no le están mejorando la gente, la vida a la gente que nos está respeto viendo. Respeto que no hagas nombre está muy bien, pero te lo tengo que preguntar. Pregúntalo. ¿Cristina es una perseguida política? Mira, esta judicialización de la política, evidentemente, ha alcanzado en gran parte acciones que uno puede ver contra Cristina, ¿no? ¿Esto es una perseguida política? Yo te dije lo que te dije. ¿El gobierno Macri es un gobierno impoluto en materia de corrupción? Lo dirá la justicia. Como te digo una cosa, te digo la otra. A ver, es el caso Correo. Tiene su denuncia, se aclarará en los ámbitos correspondientes. Acá en Argentina tiene que haber un principio, tiene que respetarse el principio constitucional de presunción de inocencia. Porque si no, se tiran cosas, se tiran denuncias, se leen cosas en los medios y entonces ya está condenado. Esto para quien sea, porque esto también hace al marco que hay que generar amigable para las inversiones, para los desarrollos productivos, para la energía puesta en un país en eso. Entonces, dejemos que la justicia en plenitud, y con autonomía y con independencia, haga su trabajo, mientras que si no estamos mezclando todo con todo. ¿Comprendés? Sí, claro. Pero digo, es casi vuelvo al vínculo humano que tenés con el presidente Macri. ¿Es un tipo honesto Macri para vos? A ver, yo creo que a esta altura de su vida y con una vida hecha y siento que su mayor, digamos, error o perjuicio se lo está haciendo y castigo a muchos argentinos. Yo le decía ayer a los trabajadores, ustedes no tienen la culpa, porque se siguen levantando a las 5 de la mañana yendo a trabajar. Ustedes no tienen la culpa que el salario no les alcance. Ustedes no tienen la culpa que le hayan aumentado las tarifas como esta. Ustedes no tienen la culpa que su compañero haya perdido su puesto de trabajo en esa misma línea de producción. Estaba con los trabajadores de Mata ayer en Varadero. Entonces, yo evalúo esas cosas. A ver, lo demás lo tienen que evaluar otros poderes. Yo soy un hombre con la experiencia que tú has dicho, que las circunstancias me han llevado a hacerme eco de lo que me dice la gente. Daniel, recordamos el debate, tenía razón,
estamos desilusionados. Y yo le digo, mira, te comprendo, te entiendo que fuiste en busca de un cambio, y más cuando te prometían todo esto, porque estabas cansado. Porque hay que ir a rescatar a toda esa gente desencantada. Entonces, la dinámica de las cosas me van llevando, Luisa, que no puedo ser indiferente. Tengo un compromiso, tengo una responsabilidad. Imagínate si te hubiesen votado 12 millones de argentinos. ¿Qué haces? Decir, no, miro para otro lado. Ay, bueno, que se embromen con este gobierno. En otro país es como un pergamino más en la carrera política, que te voten, aunque hayas perdido, que es un pergamino. Lula perdió 4 veces, a la 4ª vez, quiero decir, fue presidente de la nación. ¿Cuál es la agenda de la Argentina que se viene? Para mí, primero cambiar el rumbo económico, pero también, descomprimir esta grieta que hay y realmente que le genera a la gente más angustia, preocupación y zozobra de la que ya hay. Y generar también confianza, que el que invirtió bajo este gobierno para el beneficio de la Argentina, se le va a respetar. No puede ser siempre volver a empezar. Si Vaca Muerta hoy tiene un desarrollo y planificado de inversiones, yo se las voy a respetar. Si hoy tenemos un sistema de transporte aéreo que ha ampliado las posibilidades de desarrollar el turismo, yo lo voy a respetar. Yo creo que hay una sola grieta que no hay que saldar. Yo comparto con vos. La grieta es nada más que un negocio para dos antagónicos, Cristina y Mauricio. Yo creo que Mauricio y Cristina están felices con la Mirá, grieta. Obama una vez dijo una frase, dijo la división y la grieta pueden servir para polarizar y ganar una elección, pero después para gobernar no. Y yo recuerdo que el Papa Francisco, de las charlas que he tenido con él, un día me recomienda un libro de Linhart Hart, estratega de guerra, que se llama La teoría de la aproximación indirecta. ¿Y sabe Luis cuál era su sugerencia en ese momento? Aproximarte a lo que tenés lejos. Es decir, buscar la manera de interpretar al otro. Entonces creo que un error del gobierno de Macri fue, cuando vos tenés el origen, una Argentina dividida, 50 y 50, prácticamente que votó, había que tenido los gestos para interpretar la expectativa de ese otro sector Sin y duda. descomprimirlo. Yo creo que hay una grieta que sí que hay que respetar, que es la de estar de este lado de la ley o de este otro lado de la ley, y creo que vas a coincidir. ¿Me permitís la torpeza, la pregunta? ¿Se la afanaron muchos funcionarios kirchneristas? Lo dirá la justicia. Pero vos qué y ya hay personas procesadas y todo. A ver, lo dirá eso. Yo no, si mi rol institucional no es ser juez y no soy abogado, entonces eso lo definirá con toda claridad las distintas instancias judiciales. Evidentemente hay procesos en marcha y fallos que se han dado hasta este momento que, viste, que son claros. ¿Pudo no saberlo, Cristina, eso? ¿Que había funcionarios que se la llevaban? A ver, si no se demuestra lo contrario, yo creo hay que creer en la palabra de ella. Asumís. O se demuestra lo contrario, es decir, si no, porque si no estamos diciendo, fulano dijo, entonces ya tal cosa. Miren, entró Macaretti y dice, a ver, el señor dice tal cosa. No, pará. Tenemos que madurar como desde el punto de vista del andamiaje institucional de un país. Entonces yo entiendo que como parte de la batalla política se busca desacreditar, prejuzgar, digamos, estas embestidas. Que en definitiva, fíjate, en la gente le está generando una reacción muy particular, ¿no? Asumís. Algunos dicen asuma el peronismo y va a volver el corralito, va a volver la imposibilidad de mandar libremente fondos al exterior, dineros al exterior. ¿Ves riesgo de corralito? ¿Ves riesgo de cepo? No, a ver, veo el riesgo que los problemas que hay hoy se profundicen hasta el final del mandato de este gobierno. Por ejemplo, la dinámica que está tomando el tema de la inflación reprimida con la LELIQ. Porque en definitiva, ¿qué está buscando ahora con este plan alivio? Que la gente siente una sensación que verdaderamente lo peor ya pasó. Y el rebote de todo esto el día después, un resorte lo puedes presionar bajo esta mesa. Ahora el día que salta, te salta la inflación, vuelve el tema de las tarifas, porque si no creces, no puedes generar un superávit fiscal sano. Y yo quiero tener una economía sana, no un superávit fiscal vía un ajuste permanente. Como una persona la querés adelgazar, bueno, no le da más de comer, va a adelgazar, pero va a perder su fortaleza. Y la economía argentina perdió esa fortaleza emprendedora. ¿Qué tenés que hacer? Darle proteínas, ¿viste? Vitaminas. De eso se trata. ¿Y al país cuál es?
la proteína, la vitamina. El mercado interno, promover la industria, que el trabajo sea el gran ordenador, que la clase media vuelva a recuperarse esa movilidad social ascendente. Y para esto, ¿qué tiene que generar? No esas medidas extremas de que pongo, genero una sensación de cerrar brutalmente la economía. Yo no estoy hablando de eso. Ahora estoy hablando de inteligentemente integrarnos al mundo. Si el mundo nos quiere ayudar, que nos compre cada vez más lo que Argentina está en condiciones de producir. ¿El cepo fue una buena herramienta de gobierno? Fue en ese momento la administración para las divisas escasas que teníamos y para darle prioridades a esas divisas que vayan a la compra de insumos para poder producir más. Estamos en un nuevo tiempo de la economía, mucho más complejo, Luis, porque la reserva proporcionalmente a la deuda son menores y porque la inflación es el doble y porque tenemos 2 millones de desocupados y porque tenemos 13 millones de pobres. Nada menos. ¿Hablas con Cristina? Hace tiempo no hablo con ella ahora. ¿Por qué? Porque no se ha dado la circunstancia que tenga que hablar y porque yo estoy haciendo mi agenda que tiene que ver con estas definiciones que vos me has dado la oportunidad y te agradezco, pues es una manera de darle explicación a la gente, a quien ha acompañado, a quien ha votado, cómo siente la Argentina. Pues la Argentina para gobernarla tenés que sentirla, tenés que conocerla. Y yo la siento, la conozco y conozco a la gente y sé lo que le está pasando y sé cómo sacarla adelante. ¿Leíste el libro de ella? Leí los resúmenes que se han dado a conocer en los medios. ¿Y? La parte que cuenta la charla esa conmigo, el cerealista, es así. ¿Querés contarla? ¿Querés dar...? Hay mucha gente que no pudo leer el libro. ¿Cómo fue esa charla? No, cuando en esa charla surge, si ella... yo le pregunto si no quería integrar la lista de diputados nacionales. Ella me dijo, no, le van a dar una interpretación, que yo te quiero controlar, que... En fin. Pero bueno, posiblemente la gente en ese momento, finalmente, por más que ella no estuvo en la lista, pero se quedó con esa percepción, Luis, de que yo no iba a tener autonomía, independencia para gobernar. ¿O te abandonó? No, yo eso no lo siento. No, pero posiblemente estas cosas que, bueno, hay que votar al proyecto. Y yo muchas veces le dije a Maduro, yo me llamo Daniel Scioli, no soy Daniel Proyecto. ¿Viste? Un día me acuerdo un dirigente en un acto, no me acuerdo en qué municipio estaba, en el interior, hay que votar el proyecto. Yo miraba, le digo, escúchame, vótalo, todo bárbaro, hay una orientación económica, todo bárbaro, pero los proyectos no, ¿eh? No hay modo, o sea, se vota una persona, no se vota una entelequia, Ahora, quejarme lo que pasó, no, aprendí, y yo sé que la gente, y la entiendo. Entonces seguramente si le quedó alguna duda, ahora no hay duda, porque evidentemente esta decisión que tomo de competir contra ella, no contra ella, competir con ella, en definitiva yo voy a competir contra las políticas de Macri, porque mi verdadero enemigo es el ajuste, son los aumentos de tarifa, son estas cuestiones que están impactando tan negativamente la vida diaria de las personas. De eso se trata. Entonces me parece que competir dentro de lo que puede llegar a ser una gran paso. Ahora, no sé qué decisiones ella finalmente tomará. Yo te puedo decir las decisiones que yo he tomado con un sentido de la responsabilidad y habiendo estudiado profundamente y habiendo actualizado, porque la tengo muy clara, como la tenía clara en su momento, la tengo clara ahora. Macri tuvo su oportunidad, yo espero tenerla ahora. ¿Olfato va a ser candidata? Yo pienso que todo va encaminado a que la lógica sea que ella quiera disputar la presidencia. Mano en el corazón. Sí. ¿Puteaste mucho cuando perdiste la elección? La que está puteando la gente ahora. No, a ver, sentí que había, bueno, puesto lo mejor de mí, un gran esfuerzo, tanta gente sacaba tiempo a su trabajo, a su familia y militaba y se la jugaba y las cosas, esas manos que estreché. Me acuerdo de las últimas presencias que tuve fue en Rosario casualmente y fue impresionante. Me acuerdo que en un momento, porque se había generado una conciencia colectiva y muchos que en ese momento no habían tenido un compromiso muy claro y decían, bueno, se dieron cuenta, porque después de haber perdido la provincia de Buenos Aires, se dieron cuenta mucho cómo venía la mano y dijeron, no podemos ser indiferentes, tenemos que salir a jugarnos. Bueno, el propio Mauricio, me acuerdo que en una de esas charlas me dijo, una semana más seguramente me ganabas, dice. ¿Te dijo eso? Sí, porque veía venir la onda esta creciente, porque se había instalado mi mensaje
de advertencia de lo que llamaban ellos campaña del miedo, pero en definitiva fue una campaña basada en hechos que luego sucedieron, lamentablemente, como te dije, pues un argentino de buena fe y un buen deportista, y yo para ganar una carrera no quiero hundirle la lancha al otro, quiero competir. ¿Para qué querés? Te lo dice un ignorante porque no tengo vocación política. ¿Para qué querés el poder? Para mejorar la vida de la gente y para sacarla de esto que está sumergido el país. A ver, yo con tu humildad te lo digo, no veo mucho dirigente con la experiencia de los lugares donde yo he estado, con la madurez que puedo tener a esta etapa de mi vida, con las ideas claras, con los programas de gobierno, con mis relaciones internacionales, y que puede generar certidumbre. De eso se trata. Y tranquilidad. La palabra, ¿sabe cuál es? Tranquilidad. Que el que tiene un trabajo no lo va a perder. Que los acreedores que sepan que si no dan tiempo, vamos a pagar. Que el que puso una fábrica, como Juan Carlos Nicosia, que lo visité el otro día en el Almirante Brown, y que hoy me mandó una carta que me emocionó, un tipo 50 años luchando, típica expresión de la clase media, ese esfuerzo que él ha hecho, bueno, yo voy a trabajar para recupere su fábrica. ¿Cuánto? Soy indiscreto. ¿Decís la edad vos o no la decís? 62 años tengo, sí, se sabe. ¿Es la última apuesta o crees que...? Dios dirá, no sé. Yo sé que es esta. Yo sé que es este el momento histórico. Cada elección define el perfil de un candidato, de acuerdo al escenario que se da. Bueno, a ver, no queremos el péndulo, y de un lado al otro, un lado al otro. A ver, ¿quién nos puede dar sensatez, racionalidad, sentido común, confianza, previsibilidad? Y otra cosa, Luis, jamás en la vida a mí me movilizó ni un sentimiento, ni de odio, ni rencor, ni de revanchismo, nada. Te llama Cristina y te dice, ok, Daniel, tenemos que laburar juntos, vení como mi vice, ¿vas? Mira, sería una falta de respeto que yo estas cosas las esté respondiendo cuando eso son suposiciones que no van a ocurrir. Porque yo ya tomé una decisión. Y eso no significa ningún desaire, ninguna falta de respeto, porque no sé si va a ser candidata y cómo voy a estar diciendo no acepto algo que ha pasado. Y no le voy a faltar respeto nunca, ni a ella, ni a ningún dirigente, ni a presidente, ni a ninguna persona. No es la esencia, y si yo me propongo realmente descomprimir esto y unir a los argentinos, tengo que comenzar generando un marco de convivencia y de tolerancia política. Porque acá en definitiva, muchos hablan, viste, el ministerio, la venganza, todas estas cosas que se suponen. Acá lo que hace falta es recuperar el Ministerio de Trabajo. ¿Más qué Ministerio de la Venganza? Esos son obviamente especulaciones que se hacen. Que aclaremos para el que no sabe, dice, si vuelve Cristina va a ser el Ministerio de la Venganza. Eso sería sepultar a la Argentina porque no hay margen para que nadie se le ocurra ni se le pase por la cabeza hacer algo de esas características. ¿Ni a ella? Mira, no sé, yo no voy a... Hablo de mí, yo te hablo de mí. Y creo que en este momento hay una sociedad que está muy atenta a ver a los candidatos qué es lo que los moviliza. La pregunta que vos me has hecho, que la considero muy inteligente de tu parte, a ver, qué es lo que a mí me motiva a esta etapa de mi vida y con las experiencias que he tenido, decir, bueno, que no puedo ser indiferente, que amo a mi país, que lo siento lo que está pasando. ¿Desde dónde? Desde mi mejor oficina. ¿Sé cuál es la mejor oficina? Los barrios, la calle, la fábrica, los comedores, los sindicatos, los municipios, son los intendentes que hoy le están poniendo el pecho de una manera increíble para contener la situación que se está dando. Vos hablas de la necesidad de sumar y demás. Déjame que te pregunte por algunos dirigentes. ¿Qué te pasa con Urtubey? Bien, tengo una muy buena relación. La semana que viene lo voy a ver. Vamos a tomar un café con él. ¿Alguna vez vas a poder saldar tu desencuentro con Massa? Sí, seguramente. Ayer nos cruzamos en un estudio de televisión en los mejores términos. Él, sobre todo la esposa, tiene como una especial, no quiero usar la palabra rencor, pero especial memoria negativa respecto a vos. Fue un hecho de confusión y ellos saben en el fondo que yo jamás usé el poder para hacer una operación de prensa a alguien, joder a alguien, molestar a alguien. Nunca. Decime un periodista, un dirigente político que alguna vez te haya dicho, durante mis 8 años como gobernador, mis 4 años como vicepresidente, si yo alguna vez le pedía a alguien en base a los atributos que yo tenía, usemos esto para lastimar. Jamás. Hablo Entonces, por mí, no. Seguramente. Hablo por mí, no. Bueno, ok. Y tenemos, digo, a ver, Luis, y así... No quiero hacer historia. Pero pará, no, ese tema, seguramente, un tema de confusión y un tema, como digo siempre en la vida, el tiempo es un gran ordenador. Y creo que el tiempo va a aclarar las cosas. No quiero hacer historia, pero a vos te consta que
Malena Massa cree que la entrada del tipo en la casa en plena campaña tuvo que ver con vos. No. Que tuvo que ver conmigo no, porque sabe muy bien, porque hay personas detenidas. Eso no es así. Había aprietes, no tuyos. No es así que... Imagino que ella suponga eso, pero no tiene nada que ver con eso. Hubo una investigación, hay personas detenidas. Están los videos. Bueno, ¿a vos te parece que si yo hubiese tenido que ver, es impensable, es una cosa... pero yo entiendo el nerviosismo de la familia, el mal momento que han pasado y obviamente toda la solidaridad a cualquier persona que pase en una circunstancia de eso. Y más a alguien que conozco hace muchos años. Es así, ese es mi sentimiento. ¿Hay alguien en política con que vos decís, no, este es mi límite, es hasta acá, yo con este no? Yo aprendí mucho del padre de la democracia, Raúl Alfonsín, discutir ideas. Y aprendí mucho de otro gran presidente, Eduardo Duhalde, porque participé dentro de ese gobierno de verdadera unidad nacional, de estabilidad de la situación institucional, económica y social, Luis. Entonces, aprendí mucho, pues la viví de adentro, como vivía aquella campaña histórica de Raúl Alfonsín, que en vida era muy amigo de mi padre. Y cuando tuve la crisis con Néstor Kirchner, el vínculo, yo vicepresidente y el presidente, Néstor, me llamó Raúl Alfonsín a su casa y me ayudó por el cariño que me tenía a descomprimir esa situación y a que yo interprete, porque sé escuchar, sé ser autocrítica también, a que yo interprete lo que un presidente buscaba en la armonía con su vicepresidente. Y gracias a él y la charla, la oportunidad que nos dimos con Néstor, después pudimos mejorar la relación. ¿Decís aprendiste a Alfonsín, aprendiste a Duhalde? ¿De Néstor aprendiste algo? Sí, aprendí fundamentalmente sus ideas fuerzas en cuanto a la organización de un país, desde la distribución del ingreso, desde el mercado interno fuerte, desde el valor del desendeudamiento y la libertad y la independencia y la soberanía que te genera, de su determinación y su valor. ¿Qué es la Cámpora, Daniel? Es una agrupación y es muy bueno que todos los partidos políticos tengan los jóvenes comprometidos, porque no son el futuro, son el presente. A esta juventud, a este paso, le vamos a dejar un país súper hipotecado, condicionado. Las deudas condicionan, no te dejan pensar, te imponen condiciones. Y los jóvenes tienen que ser parte fundamental de lo que estamos viviendo en estos momentos. El cambio climático, el desafío de las tecnologías y el mundo del empleo. Es decir, la sustitución de puestos de trabajo tradicionales. Una juventud que la pobreza le está golpeando muy fuerte, fundamentalmente a los adolescentes, y que hoy tienen temor al primer empleo a pesar del esfuerzo que están haciendo. Muchos dejan la universidad porque tienen que ir a laburar, y así hay muchos casos. ¿Te imaginas la Cámpora cantando Scioli, Scioli, acá tenés los pibes para la liberación? Yo quiero faltar respeto a nadie. A mí me parece que estamos en otro tiempo de construcción hacia el futuro que tiene que ver sí con una militancia activa, pero con otra forma, otros estilos. Porque cualquier otra cosa se puede interpretar como eso que hablábamos antes que hay que dejar atrás, que tiene que ver esas divisiones y esos enfrentamientos. ¿Esto está diciendo el estilo de los últimos 4 años de Cristina hay que dejarlo atrás? No, a ver, tuvo aciertos, tuvo cuestiones pendientes, tuvo cuestiones que irritaban a la sociedad. Cada presidente gobierna a su manera, uno le criticará el estilo a Macri, otro... Ahora, en esos gobiernos, la heladera estaba llena, Luis, y la gente se iba de vacaciones, y las fábricas estaban a 3 turnos laburando, y el comerciante no paraba de aumentar las ventas, y Molino Canuela aumentaba la línea de producción, y había 1000 comercios en ese barrio, y ahora hay 300 menos. Ahí viene la pregunta que... ¿Comprendés? Sí, obvio, lo veo. Ahí viene la pregunta que hace Jorge Fernández Díaz, ¿no? ¿Heladera mata ética? No, son ética con heladera llena con ética. ¿Y te parece que el kirchnerismo fue heladera con ética? Mirá, hubo cuestionamientos, como también hay cuestionamientos en estos momentos, y a todos los ciclos de democracia. Entonces, esperemos que forme parte de lo que se viene, heladera llena, fábricas en plenitud funcionando, comercios que vuelvan a levantar su persiana,
jóvenes que recuperen a través de la ciencia y la tecnología una agenda argentina de vanguardia, industrializar la ruralidad y que todo eso sea con ética, con transparencia, con independencia de poderes, para ser una gran nación argentina. María Eugenia Vidal es... Si es que... Definime a María Eugenia Vidal. Bueno, una mujer que ha sorprendido gratamente porque en cuanto a la empatía que ella tiene con la gente, ha generado una expectativa que le cuesta mucho responder a esas expectativas, porque hay un marco de políticas nacionales. Cuando te aumenta la pobreza, te aumenta en el conurbano. Cuando bajan las persianas de la fábrica, la mayoría están en la provincia de Buenos Aires. Cuando tenés el 75% de la industria automotriz paralizada, el 80% de las terminales están en la provincia. Es eso, ella tiene una personalidad que a pesar de estas realidades atenúa y se la ve activa buscando moderar estas consecuencias negativas. ¿Te acordás que cuando había una campaña que decían Jorge es Macri, Vidal es Macri? Forman parte del mismo proyecto. Ideológicamente son iguales. Dicen que a veces hay tensiones y discusiones, yo no sé, no me consta, no estoy obviamente en esas reuniones. Ahora, me parece que ha tenido un estilo de gobierno de construcción política más amplia. Ha integrado a sectores del peronismo también, tiene una buena interlocución con intendentes peronistas y le ha dado espacios dentro de su gobierno y las empresas del Grupo Provincia a dirigentes opositores. Tiene en el seno de su gobierno dirigentes que vienen con historia peronismo, como el caso de Cristian Ritondo. Quiere decir que ha hecho una construcción política más amplia. Cada uno le da su impronta, ¿no es cierto? Pero ella, en ese sentido, sí. Ahora siento que está sufriendo la consecuencia y que también el otro camino en la provincia de Buenos Aires lo están demandando también los bonaerenses. Terminó la nota de coyuntura. Es probablemente la pregunta que a mí más me interesa de estas notas. Cuando nos morimos, ¿y qué pasa? No lo pensé. Me gusta tanto la vida. Y bueno, es el recuerdo, la impronta que uno deje, lo que haya construido en vida. Es eso. ¿Se termina acá? El marco de la vida, las decisiones, la acción, la pasión. Lo que si paraíso, reencarnación, nada, metro 20 y fue. Cuando recuerdo a mis padres, es un recuerdo vivo en esa cultura del trabajo, en esos valores de la familia de mi mamá, en eso que me retaba y me exigía en la educación y en el deporte. Quiere decir que no es que murió y ya está, no, está ahí. Ese espíritu de un empresario pyme, fundador en vida de la organización CAME, mi viejo, sacando tiempo a su familia y fundando el Club Villa Crespo, en el barrio donde yo nací, Luis. Es decir, no es que ahí ya está, depende la vida y la obra de cada uno que trascienda. Es una decisión editorial, con vos y con todos, jamás involucrar la vida privada en una nota política. Por eso no cruce tu vida privada con tu vida política, ¿o no? No. ¿Estás bien? La vida privada, la vida privada, la vida política, la vida política. ¿Personalmente estás bien? Estoy bien, fuerte, con más ganas que nunca, muy enchufado, como se dice, porque la gente me alienta, hay un reconocimiento, tengo sentido de la responsabilidad. Y si es una cosa, me encanta trabajar, Luis. Yo me sigo levantando a las 6:30 de la mañana. Y a veces a mis colaboradores les digo, a ver qué invitaciones tenemos, ¿a dónde vamos a ir? Es decir, si bien tengo un lugar, una banca de diputados, pero la política es como todo, como el periodismo. Vos sos un profesional que sos un ejemplo de eso, la diversidad de programas que tenés, que radio, que televisión, que un lugar, que el otro. Es decir, y es eso. Y mi pasión en la vida es eso, es trabajar. Y si cuando yo dije que me había dolido más perder la elección que mi accidente, algunos se sorprendieron, pero ¿sabés lo que quise decir en el fondo? Que lo que me estaba empezando a doler era el sufrimiento que yo veía venir de tanta gente que le iba a pasar muy mal con esta política económica. Y no es porque Macri es un malintencionado, yendo a la respuesta a tu pregunta, porque creen esto y sigue insistiendo que este es el único camino.
Entonces, y que lo va a profundizar y va a ir más rápido aún. Entonces, frente a eso, yo le digo a la gente, como le advertí en el 2015, que hay dos caminos acá al futuro. La agenda del ajuste o la agenda del desarrollo. Esa es la síntesis, lo que se va a discutir. Y fundamentalmente, más que un programa de gobierno, la esencia de una personalidad, que tiene que ver con estos principios que yo te hacía referencia, que me fue forjando las circunstancias que fueron, que tuve que enfrentar en mi vida, donde nada fue fácil. Entonces tiene que ver con eso. Me perdí porque ¿cuántos hijos tiene Lorena? ¿Uno? Dos. Dos. ¿Qué tienen? Mi nieto. Tiene 6 Camila, tiene 2 Felipe y mi hija Francesca tiene 1 año y medio. No importa, pero digo, todavía es joven Camila, pero ponele que a los 10 un día te dice... Es joven, pero ya juega al ajedrez, que me encanta enseñarlo. Pero un día va a venir Camila y te va a decir, abuelo Macri, ¿fue un buen presidente? Mirá, obviamente que por el desencanto de la gente, por la frustración que siente, no ha cumplido, está muy lejos de haber cumplido las expectativas. Para vos, Daniel. ¿Para mí? No, está lejos de haber cumplido las expectativas. Pienso que debe sentir en estos momentos, y creo que el nerviosismo que hemos visto en muchas apariciones públicas de él, su semblante, yo lo conozco bien, se ve la angustia y la sensación que debe tener, evidentemente, de frustración, de que las cosas no le han salido como él posiblemente pensaba que le iban a salir, a pesar que yo tenía claro que por este camino no iban a salir, y pensaba que al último año de gobierno iba a llegar mejor. Y en especial con el resultado que tuvieron en el año 2017. Está claro. Ahora, Luis, si vos devaluás el 400%, si aumentás la tarifa al 3000%, y si ponés la tasa de interés en 74%, y obvio te va a aumentar la Seguimos la inflación. próxima, lo prometo. Y los combustibles y todo. Te agradezco mucho, tenía muchas ganas de charlar tranquilo con vos. Gracias. Gracias a vos. Esto es Luis Novarecio Entrevista. Hasta la próxima.